Quien tiene el inmenso placer en esta mañana de compartir con ustedes, Roger Mendoza. Damos gracias a Gretson Padilla, que nos acompaña en los controles, y también a toda la audiencia que nos escucha a través de las redes sociales. Un gran saludo. Bien, vamos a tratar el tema de la conciencia, la formación de la conciencia. En esa formación de la conciencia que hoy vemos que con tristeza pues se ha perdido esa noción. El tema de la conciencia, el tema de la formación de la conciencia, es un tema que a todos nosotros nos puede tocar y que a veces es muy desconocido. Y es importante comenzar haciendo referencia a uno de los descubrimientos más importantes que realizaron los griegos. Vamos a irnos a la historia. Este descubrimiento importante que realizaron los griegos, ellos le llamaron sineidisis, que es el conocimiento, ¿no? Y esa sineidisis se llama o se trata de la conciencia. Esto es un misterio impresionante. De hecho, los griegos, estamos hablando incluso antes de Cristo, los griegos se quedaron asombrados de que el hombre tuviera conciencia, es decir, de que fuera capaz de darse cuenta de lo que hace o de lo que piensa. Y junto a ese darse cuenta, sentir interiormente aprobación o rechazo. Ellos, los griegos, estamos situándonos antes de Cristo, unos siglos antes de Cristo, hacen este descubrimiento y se quedan impresionados al ver este misterio de que tengamos conciencia, de que fuéramos capaces de darnos cuenta de lo que estamos haciendo y de lo que pensamos, pero además de eso, que podamos interiormente rechazar o aprobar las cosas que pensamos y las cosas que hacemos. Bueno, esta sineidisis era para los griegos algo más que una mera facultad humana. Decían ellos, los griegos, que por la conciencia hablaba Dios. Era como una voz interior de Dios, que aprobaba lo bueno y recriminaba lo que estaba malo. Bueno, este descubrimiento, queridos oyentes, es extraordinario. Es decir, que el hombre tenga conciencia. Si hacemos caso de esta interpretación, este descubrimiento griego, entonces Dios nos habla a través de la conciencia, porque todo nos indica a eso, ¿no? Este descubrimiento que han hecho los griegos. Creo que nosotros hoy estamos quizás a muchos siglos, pero a veces estas cosas se desconocen, se intentan olvidar, se intentan dejar, y entonces es como un retroceso. Estas cosas que se olvidan, esto que ha ido creciendo a lo largo de la historia, bueno, al olvidarla, al dejarla de lado, pues es un retroceso en la vivencia de la humanidad. Bueno, los griegos lo vivieron así, y es algo extraordinario, como les dije. Por eso, insisto, si hacemos caso de esta exégesis griega, de esta interpretación, de este descubrimiento griego, entonces Dios nos tendría que hablar a nuestra conciencia. Decían algunos de los griegos que esto tendría que ver con un término muy utilizado por Platón. Este término, Platón fue un filósofo también de muchos siglos antes de Cristo. Bueno, pues él utilizaba un término que se llamaba anamnesis, es decir, el hombre que el hombre realmente conozca inmediatamente algo. Ese término responde a eso, ¿no? Consiste en que el hombre realmente no es que conozca inmediatamente algo, sino que uno recordaba lo que Dios había puesto en él desde el comienzo, es decir, que era un recuerdo. Esto era Platón que utilizaba ese término, ¿no? Anamnesis. Pero, ¿y por qué hoy tenemos nosotros que hablar de la conciencia? ¿Por qué este programa he decidido dedicarlo a la conciencia y a la formación? Bueno, porque es una de nuestras capacidades que más tienen que ver con nuestro ser personas. No nos olvidemos que nosotros somos personas de carne, de hueso y también cuerpo y alma, ¿no? Eso significa el ser personas. Bueno, pues son una de las capacidades que tienen que ver con nuestro ser persona, la conciencia. Y creo que debemos de reflexionar sobre esto, porque la conciencia, insisto, en la conciencia uno puede hacer un juicio acerca de la licitud o lo que es ilícito de una acción concreta de un individuo, ¿no? En la conciencia. Y es norma importante incluso para la vida moral de las personas. Hoy que también eso está por los suelos. Bueno, pues la conciencia nos ayuda a eso,
no es algo que sea autónoma, se trata de una conciencia bien formada. Uno no puede ignorar, ¿no?, estas cosas. No sé, poner un ejemplo, un juez que desconoce la legislación, su sentencia puede ser equivocada, y si su ignorancia de las leyes es culpable, él será responsable de la equivocación por no conocer o por no ser consciente de que eso es así. Ya lo trataremos más adelante, pero insisto en la formación de la conciencia porque es importante. La conciencia es intérprete de una norma superior, pero no es ella quien crea la norma. Es decir, hay algo que es superior, no es la conciencia la que crea la norma. Hoy estamos moviéndonos en que nosotros somos los que creamos las normas y somos creadores del bien o de las leyes, pero es que hay una norma superior y por eso la conciencia, la función de la conciencia moral no es crear una ley, sino aplicarla a las circunstancias concretas de cada momento y de cada persona. ¿Por qué? Porque las cosas son como son y no como nosotros nos gustaría que fueran. No sé, una mentira, por ejemplo, una mentira apoyada por la mayoría no deja de ser mentira. El que no asume la realidad tal cual es, se hace daño a sí mismo y además engaña a los demás. Insisto, esto hay que decir las cosas como son, porque las cosas son como son. Bueno, una conciencia equivocada entonces no crea valores. Hoy que vemos un retroceso en los valores en cada una de las personas. Bueno, ¿por qué? Bueno, habrá que pensar entonces en la conciencia que a lo mejor está equivocada o que la tenemos dormida. De eso también es lo que vamos a tratar en este programa, ¿no? Hay personas que, bueno, les surge la mala conciencia. Bueno, sentirse culpable es algo que nos lo dice la conciencia. Cuando uno ha hecho algo mal, se siente culpable, la conciencia entonces nos dice, nos habla de eso. Todos tenemos conciencia, de tal modo que todos tenemos esa voz interior que permitía que uno descubriera lo que en su vida no era conforme al bien. Esto pensaban los griegos, pero estamos hablando de griegos y así hemos avanzado hasta este siglo XXI. Bueno, por lo tanto no podemos ir dejando esto de lado, esto es importante. Eso, sentirnos culpables de algo, que también lo vamos a tratar aquí porque eso es algo bueno. En nuestra vida uno va acumulando culpa de cosas, pero ¿saben lo que pasa? Que si continuamente fuéramos acumulando nuestras culpas y nuestra mala conciencia, llegaría un momento en que podríamos enloquecer. No, si vamos acumulando. Por eso, entonces aquí se inserta algo importante, una petición extraordinaria, que es importante, es la petición de perdón. Entonces aquí está ligado este tema de la conciencia al perdón y nosotros que también perdonamos, porque si este sentimiento o este sentido de culpabilidad va creciendo, pues podríamos enloquecer. Pero el perdón precisamente nos ayuda a liberarnos de eso. En toda la historia de las religiones había ritos o formas que trataban de aplacar la ira de los dioses. Sin embargo, ninguno de ellos era capaz o era real de hacer sentir el alivio. No, ninguna de las religiones. Por eso, y Dios anuncia, esto es muy importante, que no lo podemos dejar de lado. Es decir, pertenece entonces a la entraña de todo hombre que tiene conciencia. El pedir perdón pertenece a nuestra conciencia, ¿no? A la formación de nuestra conciencia y a ese deseo de, bueno, de estar en el bien o de sentirnos mal si hacemos algo que está mal. Eso es la conciencia. Bien, queridos oyentes, hemos llegado a nuestra primera pausa.